Hola viajeros, bienvenido a un nuevo video. Junto a G y Cris, les vamos a mostrar lo que es Catamarca. Van a tener una lista de reproducción con tips y lugares para hacer el viaje de sus sueños. Síganos, denle like, comenten si tienen alguna duda que les quedó y queremos que vean todo este recorrido por la increíble Catamarca. Estamos con Gisela y estamos recorriendo todo el lugar. Estamos notando la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura dentro y afuera. Acá 27 grados, adentro debe estar fácil 20 grados. Es verdad que mantiene la temperatura el adobe. No sé qué pensaba allí. Se nota mucho que es muy térmico. La verdad es que se renota el tema de que es térmico. Vamos a entrar a un lugar. Vamos a mostrarles. Mirá los techos de paja, los tirantes. Miren. Ah, qué loco. Ahí nos agachamos para que ustedes puedan ver. Esto igual está como renovado, más actual, porque está como revocado. Las fotos que yo, los videos que mostré antes, fíjate que es todo barro. Acá está como pintado con algo más actual. Sí, es como que le han hecho a algunos lugares una restauración, una renovación, digámosle, sin perder la esencia de lo que es el adobe. Pero es increíble lo bien mantenido que está por los años que tiene. No, y mirá el ventanal a la vista. Mirá la vista del cordón que tenemos hacia allá. Y acá tenemos el cruce que va para la Ruta 40. La icónica Ruta 40 que vienen muchos extranjeros a hacerla. Hacia allá te vas a Belén, Londres y te vas a Antofagasta de las Sierras. Para allá te vas a Tinogasta. Que también te lleva a lo que es el Paso San Francisco y uno puede unir con Chile y hacer otras clases de excursiones. Imagínate, ¿cómo me ves adentro de una casita de adobe? ¿Lo pasaríamos bárbaro o no? Sí, está muy bueno, muy lindo. A mí me gusta mucho. Aparte, está muy bueno eso que cada uno, según lo que dice en el tema de diseño, le pueden dar un diseño especial por el tratamiento. Sí, porque dicen que el adobe se puede moldear mucho más que lo que es el cemento y otras clases de construcciones. Uno puede tomar formas de arco, formas redondeadas, ovaladas, hacer dibujos. Dicen que desde que comienza, por ejemplo, a hacer calor hasta que una casa de adobe en su interior se calienta, tarda aproximadamente 4 horas. En cambio, en las construcciones actuales que nosotros manejamos, en cuestión de minutos, 20 minutos, ya la casa toma la misma temperatura que el exterior. Recién encontramos unos amigos uruguayos que estaban parando en la sombrita y se sorprendían y dicen, ¿cómo toma la temperatura esto? Acá afuera en el sol está para estar una manga corta como estamos y ya te metes adentro y te tenés que poner mejor una rompeñito porque está fresquito, está fresco. Tal cual adentro lo que mantiene es verdad. Cómo mantiene la temperatura. Y afuera estamos con 27 grados fácil. Y vamos a hacer tomas muy bonitas. Y el dron, yo creo que con estos paisajes que tiene Catamarca, creo que se puede lucir. Los invitamos a ver esta lista de reproducción completa de toda Catamarca. No se pierdan ni un video. A contemplar este cuadro. 2 minutitos paramos. Tenemos que despejarnos un poco, pues ya llevamos casi 800 kilómetros. Estamos llegando a Tinogasta, así que vamos a descansar un cachito y de ahí le vamos a dar hasta Fiamala para recobrar un poquito de energía. Miren lo que es este paisaje. Menos mal que llegaron unas nubecitas porque estaba tremendo el calorcito. Seguimos hacia Tinogasta. Miren, le quiero mostrar, no sé qué especie de árbol es, pero lo venimos viendo toda la ruta. Tiene espinas, pero miren qué bello, es todo verde clarito. Vieron que los arrayanes son como un color naranja, bien verde clarito, parece que los hubieran pintado. Hay un montón, no
sé qué variedad es, pero ya lo vamos a averiguar y les vamos a contar. Llegado a la localidad de Copacabana. Esta localidad que tiene una iglesia muy hermosa, miren qué preciosa en color fucsia, y una plaza, la verdad, que como he visto en pocos poblados de este tamaño, porque es un poblado de 600 personas más o menos, es pequeño, y miren lo bella que es todas las plantas, la iglesia, todo lo que tiene. Bueno, este lugar se llama Copacabana, pero ese no era su nombre, era Pituil. Pertenece a lo que es la región de Tinogasta, porque Tinogasta, además de ser una localidad de Catamarca, es una región, como si fuera un estado. Pero le han dado el nombre de Copacabana, que por ahí uno resulta curioso porque es un nombre que uno lo asocia a Brasil, por Nuestra Señora de Copacabana, que es... Bueno, tiene toda una historia que es en base al asentamiento de quien lo trajo, y esta virgen proviene de lo que es Bolivia. Y después de muchísimos enfrentamientos en la historia con los indios calchaquíes y que iba y venía, lo que sucedió es que la región de Tinogasta y este poblado que hoy se llama Copacabana, en ese momento llamado Pituil, dejaron de ser partícipes o parte de lo que era La Rioja, porque antes este territorio donde estamos parados ahora, sí, era de La Rioja. Pero el 2 de febrero de 1857 la historia cambiaría y pasaría a ser parte de lo que hoy es Catamarca. Lo que sí sucede con todo esto que le acabo de contar es que los antepasados de las personas tienen una particularidad, que es que, por ejemplo, sus bisabuelos o tatarabuelos que correspondan a lo que es la genealogía de la familia, fueron riojanos, pero hoy sus descendientes, naciendo en el mismo lugar, son catamarqueños. Sigo asombrada, y lo vuelvo a reiterar, con la parquización y los juegos que tiene en la plaza de Copacabana en Catamarca. Bellísimo, increíble, están todos los niños jugando. Andaban hace rato unas nenas en patines, con una vista increíble, una montaña allá. La verdad que se respira un ambiente muy amable, la gente te saluda, es muy muy bello el poblado. Mientras venimos por la vera de la ruta, vimos viñedos. Había un viñedo como más, digamos, comercial, profesional, así. Lo que sí nos llamó mucho la atención es que vimos a personas con un patio pequeño, como a veces tenemos al frente de nuestra casa, y tenían su propio viñedo pequeñito y lo estaban regando o estaban sacándole las malezas. Así que parece que también, además de ser algo comercial y a gran escala, también cada familia hace su propio viñedo familiar. Y miren lo que es este cartel. ¿Cómo no sacarse una foto y no venir a conocer este lugar que parece sacado de un cuentito de hadas? Miren lo que es esta iglesia. Díganme si no es la iglesia más rosa, más fashion, más hermosa y más pastel que han conocido. Divina, es una preciosura. Y está acá, en Copacabana, en Catamarca. Estamos en Tinogasta. Me estaba diciendo acá el señor, acá nos va a explicar qué figura tiene. Bueno, ahí al frente lo tienen al gigante dormido. El gigante dormido es una leyenda de acá de la zona, donde los aborígenes de la zona en su tiempo hacían intercambio de alimentos, de cosas que necesitaban con la gente del lado de Belén, de Londres, ¿sí? Donde había otro asentamiento
¿Qué hicieron los aborígenes en ese tiempo? Le pidieron que por favor a la Pachamama le dé, como los defienda, le dé los apacigua a este gigante dormido. Entonces, ¿qué hizo la Pachamama? Lo encontró un tiempo durmiendo ahí al gigante dormido, y bueno, lo agarró un viento sonda y se quedó dormido para siempre. Y entonces el viento sonda hizo que el gigante dormido quede ahí planchado, acostado, ¿ves? Porque era un ogro que no les permitía cruzar. Claro. Entonces los aborígenes le pidieron a Pachamama que lo castigaran, entonces ellos pudieran cruzar y Pachamama pudieran hacer los intercambios ellos de alimentos. Entonces, bueno, ahí quedó nuestro gigante dormido, un monumento geológico, una formación geológica que tenemos acá como emblema de nuestro querido Tinogá. Después de manejar casi 1000 kilómetros, me merezco por lo menos mínimamente este asadito catamarqueño. Acá estamos, seguidores, en la ruta de los 6000. ¿Qué hace, seguidores, viajeros? Mira dónde estamos, de dónde estamos parados. Increíble el lugar. Parada obligada. Miren lo que acabamos de encontrar. ¿Ven? Ya el mal de altura me está haciendo mal.